Bendiciones, les saludo y les envío una palabra de bendición, y en esta hora espero que la palabra que vamos a compartir les edifique y les sea de provecho. Antes, como acostumbramos, vamos a ponernos de acuerdo con nuestro Padre Celestial para que Él sea quien nos imparta entendimiento para comprender su palabra, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu palabra nos vivifica. En esta hora nos disponemos a recibirla, Señor, y declaramos que somos un terreno fértil para que tu palabra como semilla germine, crezca y dé fruto abundante, Señor, de salvación, de sanidad, de libertad, de prosperidad. Señor, a través de tu Espíritu nos disponemos a que tu palabra sea revelada a nuestro entendimiento para guardarla, Señor, y ponerla en práctica conforme a tu deseo. En Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Estuve compartiéndoles el domingo anterior acerca de espíritu diferente, la actitud correcta y una confesión de fe. Dios desea encontrar en nosotros como sus hijos. Hay cosas que asombran, que maravillan, que llaman la atención a nuestro Padre, que llaman la atención del reino de los cielos, y de eso vamos a estar hablando en este momento. En el libro de Marcos capítulo 6, en el verso 4, dice lo siguiente. Marcos 6, 4 en adelante. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús comienza su ministerio, y su ministerio vino acompañado de palabras reveladas, una palabra de entendimiento del cumplimiento mesiánico de las profecías del Cristo humanado, del Dios hecho hombre, el Redentor, el que reconciliaría al hombre con Dios. Vino con un mensaje de sanidad, de milagros. No solamente era con palabras, sino era que la palabra venía acompañada de lo sobrenatural, sanando enfermos de toda índole. Milagros extraordinarios se presentaban, muertos eran resucitados, partes de cuerpos que no estaban aparecían, huesos aparecían. El hombre que había nacido con problemas de nacimiento en la vista, en su lengua, en su oído, recibían milagros. El sordo escuchaba, el ciego veía, el mudo hablaba, el paralítico comenzaba a caminar, a andar, y milagros de toda índole. Sin embargo, él se presenta en el lugar donde se crió, el lugar donde se levantó, en Nazaret, y la gente de Nazaret lo ve muy familiar. No lo ven como el Mesías, como el maestro con una palabra reveladora de verdades eternas, sino que lo ven como el vecino, como el hijo del carpintero. No lo valoran, no lo honran, no lo tienen en alta estima. Y ciertamente Dios es todopoderoso.
Para Él no hay nada imposible. Por su palabra fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Pero notamos que en el verso 5 de este pasaje dice que no pudo hacer allí ningún milagro. Ningún milagro pudo hacer el omnipotente, el todopoderoso Dios. Porque para que ocurran hechos sobrenaturales, Dios ha puesto fundamentos o principios para que estos se ejecuten o se lleven a cabo. Y Dios no puede violentar, no puede irrumpir los principios que Él ha establecido. Él ha puesto la oración, Él ha puesto la fe como un fundamento para que lo sobrenatural pueda manifestarse en nuestros tiempos, en las personas. Y llamó la atención a Jesús la condición o la actitud con la que esta gente trató su estadía en Nazaret. Dice que Él se quedó asombrado, Él se quedó sorprendido, maravillado por la incredulidad de ellos. Una actitud de incredulidad. No es una actitud de duda, porque la actitud de duda difiere de la actitud de incredulidad. Una actitud de incredulidad es aquella que se opone completamente a los designios, a la presencia de Dios. Es aquella actitud que niega lo divino, que se opone completamente a lo cristiano, a todo lo que se asemeja a Cristo. Es un espíritu de anticristo, un espíritu de incredulidad, un espíritu del infierno, que su diferencia con la duda se puede ver con cierta nitidez, porque dudar nos pasa a todos en alguna etapa de nuestro crecimiento en fe. Incluso el padre de la fe, llamado Abraham, también dudó en ciertas ocasiones. El llamado padre de la fe pasó por momentos de duda, pero él no dudó de Dios, es decir, no colocó a Dios como el que no puede hacer cosas extraordinarias, sino que dudó de su propia condición. Él veía su condición de hombre ya con años avanzados para poder concebir hijos. Ya su naturaleza estaba prácticamente muerta y él no veía en su humanidad la manifestación o que a través de él esto pudiera llevarse a efecto. Sin embargo, no dudaba de la palabra. Momentos de duda pasaban por su mente, pero se reinsertaba nuevamente en la fe, en las visiones que Dios le había dado. Miraba los cielos, las estrellas y decía: así será mi descendencia. Veía la arena del mar y decía: así como los granos de esta arena será mi descendencia incontable. Y comenzó a hablar fe, a llenarse de fe, hasta que la duda se desplaza, pero nunca actuó con un espíritu de incredulidad. El espíritu de incredulidad se opone completamente a la palabra de Dios, niega la palabra de Dios, la pone fuera de su boca, fuera de su corazón. Y Dios nos habla para que a través de la palabra que Él nos trae, nosotros nos tomemos de ella y podamos manifestar o evidenciar lo que la revelación o la palabra que Él nos presenta contiene. Nada de lo que a nosotros nos ocurre, nada de lo que a nosotros nos pasa, toma a Dios por sorpresa. Cuando viene una crisis, cuando viene una situación difícil, todo esto se presenta en la vida de nosotros para exponer, para mostrar o para aflorar lo que hay dentro o realmente en nuestro corazón.
Y cuando una situación manifiesta actitudes de incredulidad o actitudes de duda, es porque se necesita tratar con nuestro corazón, se necesita moldear nuestro interior con la palabra para crecer como hijos de Dios en fe. Sabemos que Dios va a mostrar en nuestro tiempo a hombres y mujeres cosas que no se han visto, no se han escuchado, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado y tiene reservadas para los que le aman. Yo sé que en este tiempo vamos a ver milagros extraordinarios, hijos que se han apartado del camino, que están fuera de la presencia de Dios por desobediencia, van a llegar a los pies de Cristo. Enfermedades que han atacado a la familia van a irse, van a desaparecer. Vamos a ser libres de todo tipo de opresión por el poder que hay en la palabra de Dios, en Jesucristo, es la palabra encarnada. Y Marcos capítulo 6, el texto que leímos, a pesar de que Dios es omnipotente, todo lo puede, no pudo hacer ningún milagro en Nazaret a causa de la incredulidad. Hay gente que dice que cree en Dios, pero creer en Dios es diferente a creerle a Dios. Creer en Dios es estar consciente de su existencia. Los demonios, dice la Biblia, que creen en Dios y tiemblan, pero no vale, no es suficiente creer en Dios y temblar ante la presencia de Él, sino obedecerle. Y una persona que le cree a Dios es aquel que recibe la palabra, la guarda y la pone en práctica. Es caminar en obediencia a lo que Dios revela, a lo que Dios muestra, a lo que Dios nos está presentando. Ser incrédulo o actuar con un espíritu de incredulidad como los vecinos de Jesús allí en Nazaret es una decisión consciente del corazón de no creerle a Dios, de no aceptar su palabra, de negar su poder, de tildarlo de manipulador o de mentiroso. Esta actitud sorprendió a Dios. Sin embargo, en Lucas capítulo 7, en el verso 1, dice lo siguiente: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Hay actitudes que también sorprenden a Dios, no solamente la incredulidad, no solamente la actitud de negar la deidad y la presencia de Dios, sino la actitud que mostró este centurión del que vamos a continuar leyendo. Dice el verso 2 del capítulo 7 de Lucas: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Es decir, que no era cualquier enfermedad, cualquier lesión la que tenía este siervo. La enfermedad era de muerte. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, envió unos israelitas, porque él era ciudadano romano, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí hay dos palabras, o una misma palabra, pero con sentido conjugado diferente.
primero los ancianos o los israelitas o los judíos que envió primero, le dijeron, este hombre es digno porque nos edificó una sinagoga. Pero cuando Jesús se dirige a la casa de este centurión, él envía otra comisión, unos amigos, y le dicen, díganle que no es necesario que llegue hasta mi casa, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Este hombre tenía un concepto claro, un concepto sensato de su condición. Sabía que Jesús era la autoridad más alta que estaba en esos linderos. Y así como él también era un hombre de autoridad, un hombre que lo respetaban por su jerarquía militar, que lo adulaban otros, sabía que delante de Jesús tenía que posicionarse correctamente, porque Jesús era una autoridad mucho mayor. Había escuchado del poder sobrenatural que ministraba Jesús mientras enseñaba y declaraba sano o libre de algún azote a la gente. Había escuchado de todo el mover glorioso del ministerio de Jesús. Y a pesar de que tal vez no asistía a una iglesia, no estaba en un equipo de consolidación o no lo estaban discipulando o equipando en la palabra, tal vez no asistía con regularidad a una iglesia, este hombre tuvo revelación de Jesús. Y cuando una persona tiene revelación de Jesús, que es lo primero que se le presenta a un hombre cuando tiene un encuentro con lo sobrenatural, lo primero que se le revela es la luz, y la luz es Jesucristo. A él se le reveló Jesucristo como el todopoderoso Dios, como el que quita el pecado y el que sana toda dolencia y hace todo tipo de hechos sobrenaturales, para el cual no hay nada imposible. Este hombre creyó, y como creyó, a pesar de que tal vez le faltaba mucha doctrina por arreglar muchas cosas en su vida, él puso en práctica lo revelado, lo sobrenatural. Le dijo, para este hombre no hay nada imposible. Yo creo que si él da la palabra, mi siervo, a quien le tengo mucho aprecio, se va a levantar. Y le envió a decir estas palabras, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ven y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló, se asombró, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en el pueblo de Dios, en el pueblo bajo el cual se levantó un hombre respetable como Abraham, llamado el padre de la fe. He encontrado tanta fe ni en las sinagogas donde ministran sacerdotes, ni fariseos que ministran también en templos, ni en los discípulos que yo tengo bajo formación. He encontrado tanta fe como en este centurión romano, un extranjero. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Un principio de autoridad sí estaba claro en este militar, que si él caminaba en autoridad, si él caminaba en obediencia, él podía también ejercer autoridad sobre
el equipo y sobre los que estaban bajo su custodia o bajo su responsabilidad. Y sabía que Jesús, la máxima autoridad, también podía enviar la palabra, así como él enviaba palabra de órdenes bajo sus soldados y lo hacían conforme a lo que les declaraba hacer. Así confiaba que Jesús, al declarar la palabra, esta no habría fronteras, no habría límites para el cumplimiento de la misma. Esto maravilló a Jesús, esto lo asombró, esto lo impresionó tanto que dijo: no he encontrado, no he hallado un hombre con tanta fe manifestada como la ha expresado este centurión. Así que desde aquella hora el siervo de aquel hombre comenzó a sanar. Dice que al regresar los emisarios, al regresar la comisión que envió hacia Jesús, hallaron al siervo que había estado enfermo, sano completamente. Actitudes que asombran o que llaman la atención de Cristo son la actitud de fe. Una actitud correcta es una actitud de tomar la palabra y no soltarla, permanecer creyendo en ella y afirmarnos en lo que Dios nos ha dicho, no desviar nuestros ojos ni a derecha ni a izquierda, sino mirando a Jesús. Jesús es la fuente de nuestra fe, y cuando nosotros lo observamos a Él, observamos su palabra, la fe de Él, la fe del cielo, viene sobre nuestra vida para recibir lo que estamos necesitando. Dios necesita encontrar fe. La enfermedad no sorprende a Dios, la crisis no sorprende a Dios. Lo que va a llamar la atención del reino, lo que va a llamar la atención de nuestro Padre, de nuestro Rey, es una actitud de fe. Es un corazón que le cree a su palabra, a pesar de lo que estamos viendo naturalmente. Confiamos en que para Él no hay nada imposible y que cualquier montaña puede ser movida, cualquier montaña puede ser quitada si nosotros permanecemos mirándolo a Él. En el libro de Mateo, capítulo 15, en el verso 21, se nos habla de una mujer extranjera también, extranjera al pueblo de Israel. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús llevó a esta mujer a un extremo, a tal condición, para exprimir la fe que se necesitaba para obtener el milagro por el cual ella estaba clamando. Nosotros necesitamos niveles de fe para recibir de Dios lo que ya Él nos tiene preparado. Necesitamos niveles de fe, y los niveles de fe muchas veces se presentan con situaciones presionantes o difíciles, adversas, y en muchas ocasiones, muchas veces, no es el diablo, sino es Dios colocando ciertas barreras para sacar la fe, para exprimir la fe, la sustancia, y recibir de esta manera el milagro que estamos requiriendo, necesitando. Dice: pero Jesús no le respondió palabra, no le respondió palabra. Ella clamaba y no recibió respuesta. Nosotros, cuando estamos conscientes de la voluntad de Dios, cuando estamos conscientes de que Dios, su voluntad es salvar, su voluntad es sanar, su voluntad es liberar, su voluntad es prosperar, tenemos base en la Biblia para fundamentar
nuestra oración, nuestra intercesión, nuestro clamor, y no recibir un no como respuesta. Es decir, no conformarnos a una negativa de no ver el resultado de lo esperado, sino persistir, perseverar, insistir. Daniel en el libro, en el Antiguo Testamento, dice que 21 días estuvo delante de Dios con una petición, y dice Dios que a los 21 días tuvo el rompimiento. Sin embargo, dice, desde el primer día que dispuso su corazón o que elevó la palabra de oración, desde ese día la oración fue escuchada. Pero había una lucha espiritual, había dificultades en el mundo angelical, en el mundo no visible, y se hizo necesario la persistencia, la perseverancia. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, tu oración fue escuchada. Pero había una lucha en el área espiritual y se necesitaba persistencia en la intercesión. Nosotros necesitamos mantener la palabra profética que hemos recibido en nuestra boca, en nuestro espíritu. Yo sé que vienen cosas mejores y Dios nos ha prometido restaurar nuestra condición como país, como nación, y en eso confiamos, en eso estamos esperando, en lo que Dios nos ha prometido, porque lo que Dios ha dicho es un hecho, lo que Dios ha hablado lo va a ejecutar, lo va a cumplir. Entonces, cuando ante una situación difícil, ante una situación apremiante, la reacción de muchos, la reacción de la mayoría, o el denominador común, se inclina por cierta reacción. El que se opone o el que reacciona de manera distinta al común denominador se le ve diferente, se le ve no propio a lo regular, y esto llama la atención. ¿Qué llama la atención de Dios? Cuando encuentra hombres y mujeres de fe, que no se mueven por lo que ven naturalmente ni por lo que sienten, sino por la palabra que han recibido, por el rema, por la revelación en el tiempo presente. Dice, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta parábola se tilda también como violenta ante la necesidad de esta mujer, porque Jesús en esta expresión hace como una segregación, hace como una distinción de clases, como un aspecto racista, podríamos decir, en el tiempo de hoy. Dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, yo no he sido enviado a esta extranjera, yo no he sido enviado a Canaán, a los cananitas, yo no he sido enviado para atender a esta mujer, sino a la gente de Israel. Sin embargo, esta mujer estaba convencida de que Jesús tenía el milagro que su hija necesitaba. Entonces, pero yo creo que internamente Jesús estaba rogando también a su Padre que la mujer permaneciera, que la mujer no desmayara, que la mujer insistiera en recibir el milagro por el cual había venido. Faltaba poco, faltaba un espacio para caminar en la fe. Y en el verso 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme.
se inclinó, se puso en el piso, arrodillada. Respondiendo él, dijo, no está bien, la vio allí a sus pies y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta palabra es fuerte, esta palabra es dura. Y ella dijo, sí, Señor, aunque me consideren perrillo, perra, aunque me consideren así los israelitas, los judíos, pero algo no me puedes negar, que aún los perrillos tienen derecho a comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Desde aquella hora. Esta mujer persistió, esta mujer insistió, esta mujer venció la distancia de un pueblo a otro, las separaciones, las diferencias que habían entre aquellos pueblos. Ella la venció. Esta mujer venció el rechazo, venció la segregación racial por no ser israelita. Esta mujer venció la humillación de haber sido comparada o llamada perra. Sin embargo, no era cualquier hombre que estaba diciendo estas palabras, era Jesús. Es el maestro, es el mejor hombre o el hombre perfecto que pisó, caminó por esta tierra. ¿Qué estaba buscando Jesús? Sacar la fe necesaria para el milagro que ella necesitaba. Jesús busca activar la fe porque este es el medio de mover la mano de Dios, la forma o la manera de mover el cielo aquí en la tierra, de traer el cielo hasta nuestra casa, es a través de una vida de fe. Nosotros movemos el favor de Dios, una preferencia, un trato preferencial del reino de los cielos en nuestras vidas a través de una actitud correcta, una actitud de fe con la palabra. Ante las situaciones que pasan, tenemos que insistir. Y hoy le hablo tal vez a una hija, a un hijo, a un padre que está pasando por momentos de dificultad, por momentos de adversidad dentro del hogar. Tal vez hay una hija con problemas mentales, con posesiones por prácticas indebidas. Le ha dado derecho legal a un ser sin cuerpo, a un demonio, y ha venido luchando. Hay una distorsión tal vez en su conducta, en sus pensamientos. Dios te dice hoy, madre, te dice hoy, padre, insiste, persevera, no te rindas, no suelte, no abandones, porque llega el momento en que tu fe rompe los cielos para recibir las cosas sobrenaturales. Ante un diagnóstico que le han dado a alguien, tal vez un diagnóstico de alguna lesión en los senos, alguna lesión en los huesos, algún cáncer que le han diagnosticado, un carcinoma, un diagnóstico de muerte. Dios dice, insiste, persevera, no te rindas ante la palabra de sanidad que hoy están escuchando. Cristo está vivo, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él liberó ayer, libera hoy y libera eternamente. Cristo está para intervenir donde encuentra corazones con la actitud correcta, con la actitud de fe en su palabra. No se mueven por lo que sienten, sino que comienzan a hablar fe, comienzan a hablar vida. Cuando otros dicen miedo, nosotros decimos tenemos seguridad, tenemos un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. El miedo no nos acompaña, sobre nosotros está el espíritu de amor que echa fuera todo miedo, todo temor. Cuando otros dicen vas a morir, nosotros nos paramos
en la palabra y decimos no moriremos, sino que viviremos y contaremos las maravillas de Dios. Diremos como Jesús le dijo a sus discípulos cuando le informaron de la muerte, de la enfermedad de Lázaro, su amigo. Dice, Lázaro está muy enfermo, y él intencionalmente se quedó unos días más donde estaba, y Lázaro muere. Pero dice, lo que tiene Lázaro no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Eso que estás padeciendo hoy, ante la palabra que recibes, es para que el nombre de Dios sea glorificado, sea exaltado. Cristo interviene cuando la actitud del hombre y de la mujer es de fe ante la palabra, no ante el diagnóstico de un médico. El médico se basa en lo que observa en un examen de laboratorio. Nosotros nos fundamentamos en la palabra que leemos en la Biblia, en la palabra que Dios nos revela a nuestro espíritu. Así que ante cualquier diagnóstico le declaramos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, ante el cual toda enfermedad se aparta, y nos declaramos en la victoria que tenemos en la sangre de Jesucristo. Y en esa sangre nos declaramos libres, sanos, para glorificar, para testificar de Él. Cuando otros dicen callemos, cuando otros dicen las iglesias o los templos quedan cerrados, se cierra la predicación, nosotros decimos ahora es que vamos a hablar con mayor amplitud. Los que antes no utilizábamos los medios alternativos, los medios que se tienen tecnológicamente en el presente, hoy los estamos haciendo, hoy los estamos poniendo a disposición de enviar palabra por medio de estos medios, y alcanzar la mayor cantidad de gente para el reino de los cielos. Cuando otros dicen callar o le ponen literalmente tapabocas, nosotros sabemos que la palabra de Dios no está en cautiverio. No podemos tapar, no podemos poner bajo una cárcel la palabra, porque la palabra es libre, la palabra de Dios es libre, nadie la puede callar, nadie la puede detener, y tenemos que predicar con mayor fuerza en el tiempo que estamos. Cuando alguien nos dice vas a perder, tomamos la palabra de vida y nos decimos no vamos a perder, nosotros vamos a ganar siempre, porque estamos de la mano de Cristo, quien venció toda situación adversa, y con Él nosotros somos más que vencedores. Con Cristo nunca perdemos, con Cristo siempre estamos en ganancia, siempre estamos en victoria. Con Él vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Si hay algo con lo cual vamos a sorprender, vamos a asombrar y vamos a maravillar a Dios, sea con nuestra actitud de fe, con una actitud correcta. Y sé que toda persona que sorprenda a Dios con fe, que se mantenga hablando vida, que se mantenga hablando salud, que se mantenga hablando bien, que se mantenga hablando promesa de Dios, que camine en obediencia, que camine bajo autoridad, el cielo está abierto, el favor de Dios está a sus pasos, la gracia y el favor de Dios les acompañarán. ¿A quién acompaña la gracia y el favor de Dios? Lo sobrenatural, los milagros. Aquellas personas que tienen una actitud correcta, aquellas personas que activan la palabra por la persistencia y la perseverancia, la insistencia en creer y no soltar lo que han creído, a pesar de que la situación se torne adversa, contraria, nosotros caminamos por lo que creemos y avanzamos. Aunque veamos una montaña en nuestro frente, veamos una
condición muy difícil en nuestro andar y decimos y eso nos haga decir no podemos pasar, esa montaña está muy alta, pues le haremos un orificio al centro de la montaña, pero de que pasamos al otro lado, de que seguimos adelante, seguimos en el nombre de Jesús, porque nada nos puede detener, nada nos puede estancar. Avanzamos y seguimos creciendo hasta que Cristo nos levante. La actitud correcta, Dios la va a encontrar en ti y la va a encontrar en mí. Una actitud de fe, y es por lo que ahora oro e intercedo para que en tu corazón todo espíritu de incredulidad sea arrancado, todo espíritu de negar la palabra de Dios, de caminar a espaldas a sus deseos, sea arrancado, quitado, y el espíritu de fe en Cristo Jesús se asiente y se establezca en tu vida, para que así el reino de Dios y su justicia moren en tu corazón, en tu casa, en tu familia, en la nación en la que hacemos vida. Dios les guarde, Dios les bendiga, y encontrará Dios siempre en nosotros, que encuentre siempre la actitud correcta, una actitud de fe. Bendiciones.